bienvenidos a Adictia Visual. Yo soy Edith y el día de hoy hablaremos de los 20 años, el 20 aniversario de El Fantasma de la Ópera, The Phantom of the Opera, esta película que se estrenó en el 2004 y que bueno, querido público, ya saben, o sea, creo que lo hemos dejado muy claro en otras, digamos, en otros temas de dudosa moralidad. Todo lo que digamos, ahí va el trigger warning, la advertencia. Todo lo que digamos en este podcast no aplica para la realidad. En la realidad condenamos todo lo que vamos a decir. Pero esto es ficción, es el fantasma de la ópera y oh my god, a quién no le gusta el dark romance? Aunque sea un poco diluido, ya hablaremos de ello. Pero, buenísimo, buenísimo. Así que, para discutir, fangirlear, analizar y llenarnos de feels, está con nosotros Carol. Carol, ¿cómo estás? Bienvenida al programa. Oli, muchas gracias por invitarme otra vez para hacer comentarios cuestionables. Eso, caray. Muy bien, me parece excelente. Y también aquí está con nosotros Daphne. Daphne, ¿cómo estás? Bienvenida aquí. Obviamente no podías faltar musical, Daphne. Tenías que estar aquí. Yay, contenta justo por estar, sí, por acá, porque ya tenía un rato que no platicábamos de un musical. Bueno, um, Digamos que sí. pero Sí, bueno, sí, yo diría que contenta, sí. contenta de estar por acá, de hablar de otro musical. Pero además vamos a hablar de un gran musical que es, bueno, clásico de clásicos y además creo que estoy en el lugar adecuado, correcto para seguir hablando de, pues sí, personajes oscuros con trauma, que pues sí, seres pasionales que aman y clavados y que por haber sido lastimados no saben amar y lastiman gente, pero emocionada de estar por acá y platicar pues, de esta película. Es que en el fondo, quieren ser amados y no saben cómo recibir ese amor. Así que, ay, son unos pobres bebés TM. Ay, pero sí, sí, definitivamente vamos a hablar de esta película. Y pues ya saben, querido público, que si se quieren unir a la conversación, ahorita no estamos en Twitch. Estos programas, como ya les comentaba el programa pasado, son previamente grabados, pero eso no quiere decir que no estamos leyendo sus comentarios, ya sea en Twitter, en Facebook o en YouTube o en Instagram. Así que ya saben, si les gusta este programa y les gustan los subsecuentes programas que no va a ser en vivo, por favor, coméntenlo. Muchas gracias a quienes nos escuchan en vivo en Twitch, que ahorita les dejamos sin programas, pero bueno, muchísimas gracias como siempre por seguirnos por esa plataforma. Y recuerden que los jueves los miércoles es cuando se va a publicar este programa, ya sea en YouTube o en todas las plataformas descargables. Así que también muchas gracias a nuestra mecena Marce por patrocinar este bonito programa en Patreon. Si quieren ser adicta como ella, vayan a Patreon a suscribirse. Así que bueno, querido público, pues ya sin más, vamos a hablar de moralidades cuestionables y romance cuestionable. Así que vámonos a hablar de cine. Muy bien, querido público, ya estamos aquí para hablar de cine. Sí, en esta ocasión, igual que el anterior programa, no va a haber Salvando lo que amamos. Lo siento mucho, ya saben, es una sección que me encanta. Pero bueno, en fin, así son las cosas. Así que ya vamos a hablar directo de la película del día de hoy, de El Fantasma de la Ópera, la película del 2004 que cumple 20 años de haberse estrenado. Esta película fue dirigida por Joel Schumacher, que está basada obviamente en el famoso musical de teatro del mismo nombre, que también está basado a su vez en el libro del mismo nombre y que bueno, efectivamente de eso hablaremos en la primera parte de este podcast. Vamos a hablar un poco de la historia detrás de El Fantasma de la Ópera y de sus orígenes. Y pues bueno, obviamente en la segunda parte de este podcast pues ya vamos a hablar de la película en sí, de qué tal ha envejecido después de estos 20 años, porque la verdad es que Joel Schumacher es un personaje y no puedo creer que ya tenga dos películas del que me gusten muchísimo.
hablamos previamente de Lost Boys, así que incluso ahorita voy a echarle un ojo a su filmografía porque siento que tengo ahí gustos, no le quiero decir gustos culpables, pero casi sí. Entonces, pero bueno, en fin, y como digo, en la segunda parte hablaremos de esto. Así que bueno, querido público, pues sin más, vámonos a la primera parte. I guess I get scared. Scared of what? Dreaming a language that I can't understand. It's like there's this whole place inside of you where I can't go. Muy bien, querido público, ya estamos aquí para hablar de la primera parte de este podcast. En esta ocasión, como les comentaba, vamos a hablar de El fantasma de la ópera, que por cierto, esta película, ya no me acuerdo ahorita dónde la vi, porque obviamente la vi antes de entrar a este podcast. A ver, pues esta película no la encuentran en medios legales, lo siento mucho, está solo en medios alternativos, pero pues ya saben, si nos echan un grito, obviamente se las compartimos. Pero bueno, la verdad es que tenía muchas ganas yo de hablar de esta película, no tanto porque me gustara, shocking declaración, más bien porque yo recuerdo, o sea, obviamente cada vez que mencionamos el dark romance y toda esta onda de este género, El fantasma de la ópera es una de las películas que sobresale siempre en la conversación, ¿no? Y la verdad es que yo me acuerdo que cuando estuvo la obra teatral aquí en México, por ahí del 99, era lo que estaba viendo, yo sí la fui a ver, incluso recuerdo que me llevaron 2 veces, pero tal vez era por mi edad, o sea, la verdad estaba muy chiquita, o sea, tal vez no me acuerdo muy bien exactamente qué onda, pero realmente no es una historia que se quedara conmigo, tengo que confesarlo abiertamente. Em, Obviamente la música y la canción principal es icónica, o sea, a mí me encanta el cover que hace Nightwish de esta canción, pero en sí no recordaba la historia. Entonces justamente cuando estaba viendo qué aniversarios de películas había para este año, vi El fantasma de la ópera, una película que tal vez vi, pero también tal vez no, la verdad no me acordaba absolutamente nada y para mí ahora que la volví a ver fue como verla por primera vez. Y dije, la tengo que poner porque la quiero bueno, la quiero ver o volver a ver, porque ahora yo sé que ya va a haber algo en esta narrativa que me va a llamar, y que me va a gustar. Y la verdad que qué buena decisión, qué buena decisión porque me la pasé muy muy bien. Pero bueno, antes de hablar de la película, obviamente hay que hablar de la obra teatral de 1986, 1986, escrita bueno, es un musical de Andrew Lloyd Webber y son las letras de Charles Hart, que pues básicamente hicieron esta obra de teatro que pues fue súper mega exitosa, o sea, es de las obras de teatro que han corrido más tiempo en Broadway y más tiempo en West End en Londres. Y la verdad es que, o sea, es icónica donde veas. O sea, la obra de teatro es súper mega icónica. Y pues, ¿quién mejor para hablar un poco de la obra de teatro que nuestra especialista en obras de teatro? Así que, Dafne, ¿qué nos puedes decir de esta obra del fantasma de la ópera? Y por qué ha cautivado a tanta gente en el mundo. Pues sí, no, nada, eso que estabas comentando es un musical que es, bueno, su base es la novela, como mencionabas, y pues correcto, Andrew Lloyd Webber tenía ganas de hacer este musical, se encuentra con la novela y pues decide armar bueno, en mi opinión, esta gran adaptación musical después de un camino un tanto tortuoso en buscar letristas, ver quién se aventaba las letras, pero bueno, logran armar Phantom y pues sí, dirigido por Harold Prince y además pues esta primera adaptación cuando ya logran armar Phantom, que la protagoniza Michael Crawford y Sarah Brightman, que digo, ya de base es increíble, es increíble. Anyway. Pero bueno, se estrena, en efecto, es un show que se estrenó en el 86 en el West End, en el teatro de Her Majesty's Theatre.
Y bueno, pues tuvo un gran éxito. Ya después, pues llega incluso a Broadway. Y pues eso, nada, es uno de los musicales que más ha permanecido dando funciones. De hecho, hasta hace un par de años siguieron dando funciones. Fue de hecho como cuando ya cerró Phantom en Broadway, cuando dejó de dar funciones, sí fue como súper triste y fue como todo un evento, una despedida de este candelabro icónico y fue despedirse porque pues sí, tiene años pues de historia, de trascendencia, de nuevo, de estar dando funciones. Y pues sí, de nuevo, es un musical clásico. La verdad es que sí, a mí siempre me ha gustado mucho Phantom, sobre todo por lo que mencionabas ahorita, por la música. Creo que la música es inigualable. Digo, ya la historia ahorita comentaremos y podemos analizar de los personajes de la historia, pero creo que la música es innegable, que es épica, que es icónica y pone la piel chinita. O sea, el sentir, sobre todo en teatro, de nuevo, ahorita igual ya nos adentramos en platicar y platicar de la obra y de la película, como un poco, un par de comparaciones, un par de cositas, pero creo que en sí la obra, creo que por eso gusta tanto, por la orquesta, la música y el sentir en vivo, de nuevo, esos acordes, sobre todo cuando va subiendo el candelabro, los primeros, el tan, 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 es épico, es gran música y de nuevo eso creo que es innegable. Pero sí, esto se basa, bueno, en la novela, como ya mencionabas, de Gaston Leroux, lo siento, mi francés no es muy buena la pronunciación, pero de Gastón. Y bueno, también esa fue una novela de hace, creo que en el 909 o 910. Y Ujú. curiosamente él pues fue periodista y se inspira pues en este evento de la Ópera de París real. Este evento, de nuevo, él era periodista y este evento que le llamó la atención de cuando se estaba apenas inaugurando y estrenando la ópera y de cómo un accidente pues derritió uno de estas parte de una de los candelabros y cayó y hubo ahí un accidente y este accidente junto con los rumores de que había un fantasma en la ópera de París y además este misterio de que están el lago en la parte de abajo de la ópera de París, como que todo esto le ilustró y le dibujó la historia. Básicamente dijo, aquí hay algo y lo aprovechó. Y de ahí nace pues la novela, ¿no? Un poco nada más como de ahí nace la novela y de hecho, y sí, y de ahí nace la novela y ya de hecho de ahí pues esto, ¿no? Inspira a Lloyd Webber y de ahí nace el musical y ya después pues sale la película. Se inspiraron ya para hacer la película de la que vamos a platicar el día de hoy. Es un poco muy rápido el resumen, pero un poco esa es la muy breve historia que ya iremos desglosando más, pero ese es un poco el resumen. No, sí, sí, no, estuvo perfecto, muy, muy, muy bien. Y sí, porque es que como dices, o sea, al final del día creo que inicialmente es la música lo que te llama a la obra de teatro, lo que te llama a la película o a cualquier cover. O sea, la verdad es que incluso si no han visto la película, si no han visto la obra de teatro, han oído la canción. O sea, es una canción que yo creo que cualquier artista que se diga cantante de renombre, literalmente ha cantado El fantasma de la ópera. Y la verdad es que sí, como dices, es una canción que te pone así la piel chinita, es muy, muy, muy interesante, muy dramática, es definitivamente te llama a sentirla. Y pues bueno, Carol, en este aspecto, ¿tú qué crees que es lo que ha llamado todo este tiempo a la gente hacia el fantasma de la ópera para ti o qué a ti te ha llamado personalmente también hacia esta historia, hacia esta, pues sí, hacia esta historia? Ujú. Yo creo que como lo platicábamos la otra vez, la historia del fantasma es como muy sensual. No, no quiero decir sexy porque es muy sensual, como hay algo oculto, misterioso, el hecho de que obviamente por la época en la que se desarrolla hay como un elemento de lo prohibido, ¿no? Entonces, el que Christine, por ejemplo, que está un poco chistoso, ¿no? Porque en la cabeza de Christine, ella lo visita, a ella la visita un ángel de la música y creo que una persona normal diría como de, ¿what? O sea, ¿cómo que un ángel de la música? ¿Cómo que te vino a visitar a alguien? O sea, ¿cómo que te transporta? O sea, manicomio.
pero el hecho de que haya tanta pasión, porque además la música, pues todo el sentimiento pasional y el que Christine se siente atraída hacia como este lado oscuro y esté como divagando entre el lado oscuro que representa el fantasma y rendirse ante su más grande pasión que es la música o quedarse con su amor de la infancia que es Raúl o o bueno, este nuevo prospecto y además todo lo que implica con esta, como bien decía Dafne, ¿no? Como el ambiente que si bien no es terrorífico, hay algo extraño ahí, que es el hecho del fantasma. Y yo en lo personal creo que el hecho de que use una máscara, el fantasma, es muy sensual. Yo creo que no necesitamos verle la cara completa, o sea, como que él ande con su capa tocando en un piano, con su máscara, con las velas y te lleve en barquito, es como de, ok, esto es una propuesta de matrimonio para mí. Entonces yo creo que muchas personas se sienten atraídas como hacia este lado misterioso y sensual que nos propone el fantasma de la ópera. Sí, Sí, completamente de digo, acuerdo. y nada más como para agregar, porque es cierto, ahorita que comentas, es cierto, porque además la máscara no es cualquier máscara, ¿no? Sobre todo bueno, en la película y en el musical, es como muy específica a su cicatriz, o sea, es perfectamente, está personalizada hacia su rostro, no es delicada, o sea, no es cualquier máscara, ¿no? Es como muy fina, es una máscara, pues sí, detallada, hecha específicamente para este ser. Y eso, ajá, eso le da es elegante nuestro fantasma. Sí, definitivamente. Y miren, sí, yo sé que hay de público que si ven la película van a decir, Edith, pero es que literalmente este cuate grumeó a esta chava desde que era niña y llegó a este orfanatorio slash teatro slash escuela musical. Este, y literalmente la grumeó para convertirla en cantante y luego literalmente, explícitamente la grumeó para que fuera su amante. Y no, eso está mal. Y yo les voy a decir, claro que sí, eso está muy mal cuando pasa en la vida real. Pero aquí, oh my God, es muy bueno. Como dice Carol, o sea, cuando a mí, bueno, tal vez esto llevaba más como a la película, pero, o sea, a mí la verdad es que a mí me gustó muchísimo. O sea, creo que la misma música sí habla como de este magnetismo que inmediatamente tiene nuestra protagonista hacia el fantasma de la ópera. Sí, o sea, bueno, no es el fantasma de la ópera, pero le voy a decir así porque es Christine, nuestra protagonista. Y bueno, pues sí, el fantasma es justamente nuestro otro protagonista. Pero bueno, realmente hay como este magnetismo y como bien dices tú, Carol, o sea, hay este magnetismo a lo oculto, a lo extraño. Y si bien al inicio ella sí piensa que es como un ángel de la música, como que poco a poco también, o sea, la ves como incluso tal vez alejándonos ahorita un poco de la película y analizando más las letras musicales, o sea, realmente ves que sí, él la está llamando y que en cierta forma la está llamando en muchos aspectos. Y creo que eso también me gusta mucho porque es justamente la metáfora de la pasión artística, por decirlo de alguna forma. Igual, obviamente, esto lo podemos desglosar al romance, obviamente, pero creo que en este aspecto y teniendo en cuenta la época, si bien sí es un romance, estoy de acuerdo, creo que también se puede llevar mucho por esta idea de la pasión, de cómo lo que nos apasiona nos llama y cómo nos absorbe y cómo nos consume también en cierta forma. Y la verdad es que al final del día esta película, y bueno, esta obra en general, pues sí es una tragedia, o sea, no hay un final feliz como tal, spoilers, en el aspecto de que sí los personajes consiguen el final más estandarizado para todos, pero, pero realmente quedan como cortados porque no terminan de abrazar la pasión. Y pues eso sí, al final del día sí es una tragedia. Pero bueno, así está estructurada la película y pues también habla un poco de eso, ¿no? De los peligros de perderte en la pasión. Lo cual pues evidentemente nos rompe nuestro corazón Dark Romance. Pero creo que en general
no creo que hubiera sido bien recibida la película si no hubiera acabado de esta forma, ¿no? Porque siento que hubiera sido demasiado controversial si hubiera acabado de otra forma. Entonces, ay, no sé. O sea, creo que en sí, en general, la historia más la música. Y obviamente, digo, como digo, no recuerdo muy bien la obra de teatro, pero pues sí debió haber sido bastante impresionante. O sea, Joel Schumacher, ya lo hablaremos ahorita ya en la segunda parte, pero es un director que sí tiende a exagerar las cosas de la manera de producción, pero no creo que en esta película esté muy exagerado. O sea, yo creo que el teatro era igual. O sea, es espectacular, como ya nos dijo Dafne. O sea, ¿cómo se dice? Candelabro, gigante que cae siempre en las obras de teatro, pues también es espectacular y eso pues también consume en cierta forma, ¿no? Al público. Entonces, realmente es una obra de teatro o era una obra de teatro que pues lo tenía todo y que yo creo que incluso si buscan en YouTube debe andar por ahí videos de la obra de teatro. Entonces, sí, definitivamente era algo que ver y que disfrutar. Pero bueno, Dafne, no sé, antes ya de pasar a la película, no sé si quieras mencionar algo más, así como en general del Fantasma de la Ópera, ahora sí ya para pasar a analizar, ahora sí, escena por escena casi, bueno, no escena por escena, pero las historias y los personajes. Sí, no, pues esto que comentamos al final, creo que como dices, es una historia con un personaje complejo que de alguna manera tenía, digo, y ahorita como dices, ya nos adentraremos más en detalles, pero tenía que tener este final, porque pues sí, es lo sano, es lo correcto. Y sí, o sea, al final es un personaje, de nuevo, es un personaje complejo que de hecho en la adaptación musical, o sea, Andrew Lloyd Webber lo lograron como simplificarlo un poco, pero lo suficiente como para así dejar la esencia de la historia, pero se centró, como que sí le dio otro giro al momento de hacer el musical y ponerle pues todo este lado de música y de al final expresar sentimientos y de cómo al final la música ayuda en mucho en ese sentido. Y de la novela, de nuevo, deja la esencia, deja el corazón. Sin embargo, sí cambia, por ejemplo, mucho del contexto de Phantom, mucho de lo que vive. Sí está, pero pues sí, obviamente se resume, ¿no? Siempre en una adaptación, sobre todo de libro a película o libro a obra, pues se va a perder algo, ¿no? Siempre en adaptación hay que elegir ciertas partes y creo que obviamente se quita mucho del contexto del fantasma. Al final era, pues sí, esta persona que bueno, se llama, en la obra tiene el terrorífico y terrible y poderoso nombre de Eric. Y bueno, nuestro fantasma Eric viaja pues alrededor de Europa y Asia con gitanos y se convierte pues sí en este genio musical, mago, ventrílocuo, en fin, tiene como todo este bagaje y empieza a desarrollar pues ciertas habilidades que lo llevan a París y a todo lo que, a cómo va a vivir al final va a encontrar su refugio pues en la ópera de París. Y de nuevo, nada más eso, ¿no? Como sí se resume mucho, como todo el background un poco del personaje de Eric, se resume mucho, obviamente, en el musical y obviamente la película pues se adapta del musical, pero nada más como para comentarlo, ahí está, o sea, de nuevo tratan de dejar la esencia y creo que lo importante ahí está, pero sí, si quieren más, como conocer un poco más del personaje y literal sus aventuras, pueden acercarse a la novela porque sí hay más, pues esto, nos cuentan un poco más de nuestro fantasma. Perfecto, ¿no? Pues muchísimas gracias, Agnes. Sí, la verdad es que sí, me interesa ver de dónde viene. Obviamente sé que no es lo mismo, pero sí, sí, definitivamente se oye interesante porque sí, al final del día es ese background, ese contexto de los personajes siempre ayuda a entenderlos un poquito más. Entonces sí, definitivamente vayan a checar el libro. No sé cómo, sí, y además el cómo, te digo, cómo explican, pues sobre todo las habilidades, porque creo que eso sí se diluye un poco en la obra y mucho en la película. O sea, como esta cosa mágica de alguna forma, y digo mágica literal, porque era ilusionista, era mago, ¿no?
Y creo que eso mágico se diluye un poco en el musical y más en la película, pero digo, ya nos adentraremos en detalles bueno, esto. Y explica mucho del contexto, ¿no? Como, por ejemplo, este lago que supuestamente hay, te digo, en la parte de abajo de la ópera, pues es realmente una cisterna que sí existe, es una cisterna de agua pues grande. Entonces, como agarrar todo este contexto, que al final, de nuevo, Gastón, creo que será periodista, entonces agarró todos estos contextos reales para basar en esto su obra y ahí dibujar su historia. Y creo que está también ahí interesante conocer también pues esa base y ver de dónde salió nuestro querido musical. Excelente, muy bien, muy bien. Pues, Carol, ¿algo más que quieras decir antes de ya irnos a analizar la película? No, nada, yo estoy aquí entretenida con el análisis de Dafne y ya, quiero pasar a la película. Pues bueno, pues vámonos entonces ya a hablar de la película, porque sí, querido público, como decimos, o sea, la verdad, aquí ya spoilers, la verdad es que va a haber, porque es un libro de hace más de 100 años, es una obra de teatro de hace más 50 años, Ya. y es una película de hace 20 años. Entonces, ya podemos hablar con spoilers, creo yo. Así que, pues nada, vámonos entonces ya a la segunda parte para analizar esta cinta.